Listo, profe. Ok, ok, ok. Vamos a ver si esto sí quiere. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, profe. Vale. Vuelvo y les explico lo de la insulina. Estamos en una situación postprandial después de comer, ¿cierto? ¿Qué sucede después de que comemos? Pues se elevan los niveles de glucemia, ¿cierto? Entonces tenemos que disminuirlos. Cuando esto sucede, se segrega la insulina y ella básicamente lo que hace es que da la orden al hígado de que se empiece a almacenar glucógeno, de que se empiece a hacer síntesis hepática de grasa y a los tejidos, específicamente músculo y tejido adiposo, que capten esa glucosa y esa glucosa ahí la empiecen a metabolizar. Ahora, en una situación interdigestiva, la glucosa empieza a disminuir. Decíamos que una concentración normal de glucosa en sangre es de 70 a 110 miligramos por decilitro, ¿cierto? Ya ha bajado hasta 80 miligramos por decilitro. Ahora, la elevación de la glucemia va a ocurrir por diversos mecanismos. Como está bajando, debemos elevarla un poco, ¿cierto? Para regular. ¿Qué va a pasar en este caso? Ya no va a aparecer insulina, sino que va a aparecer glucagón. ¿Qué empieza a suceder con esta aparición del glucagón? Se empieza a degradar el glucógeno hepático y se da por falta de insulina, ya, chao insulina, y ahora aparece glucagón. El glucagón es secretado en situación interdigestiva cuando se disminuyen los niveles de glucosa. También se hace liberación de adrenalina, que es otra hormona que me indica a mí que está bajando la glucosa y que se deben empezar a subir esos niveles de glucosa en sangre. Y ya cuando, digamos, esa situación interdigestiva se ha prolongado durante mucho más tiempo, se da gluconeogénesis, que es la formación hepática de glucosa a partir de sustratos no glucídicos. Esto se da básicamente en una situación de ayuno o de hipoglucemia muy prolongada. El glucagón es quien aparece como protagonista en esta situación y también aparecen otras hormonas como la hormona de crecimiento y el cortisol, que es la hormona del estrés. Básicamente se hace uso de glucosa y lipólisis de tejido adiposo. ¿Me escuchan bien? Señora. Sí, Ok, señora. Sí, listo. profe. Hay otras hormonas que influyen en la regulación de la glucemia. Tenemos una que es la que actúa básicamente sobre la producción de insulina y glucagón. Insulina actúa cuando tenemos muy altos niveles de azúcar. Glucagón actúa cuando tenemos bajos niveles y la somatostatina gastrointestinal actúa sobre ellas, es decir, ella es como quien decide que estas hormonas se prendan o se apaguen. También el polipéptido inhibidor gástrico o factor insulinogénico. De esta forma, entonces, para relacionar hormonas con el metabolismo, decimos que tenemos hormonas que son catabólicas y hormonas que son anabólicas. Recordemos que catabolismo es cuando tenemos una molécula grande y la rompemos, la desintegramos. Y anabolismo es lo contrario, anabolismo es síntesis, cuando a partir de moléculas pequeñas formamos una molécula grande. Entonces, las hormonas catabólicas son glucocorticoides, adrenalina y específicamente glucagón. ¿Por qué? Porque cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos, el glucagón obliga a que el glucógeno se rompa, es decir, catabolizamos el glucógeno para obtener glucosa. Y también otras moléculas en un ayuno muy, muy extremo, muy extendido o muy prolongado. Por ejemplo, empezamos a catabolizar lípidos para obtener glicerol y a partir de glicerol hacer gluconeogénesis y obtener glucosa. Por el contrario, hormonas anabólicas como la insulina permiten entonces que a partir de la glucosa que tenemos en gran concentración en sangre se forme glucógeno o se formen triglicéridos. En esta imagen resumimos todo lo que yo les estaba diciendo. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, señora. 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 Vale. Cuando tenemos un nivel de glucemia en sangre bajo, es decir, tenemos cierto periodo de tiempo sin consumir alimentos, quien aparece en escena es glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Catabolismo, rompe moléculas grandes, hace glucogenólisis, es decir, rompimiento de grasas, se da gluconeogenia, que es lo mismo que gluconeogénesis, y, ay, perdón, aquí me equivoqué, glucogenólisis, rompimiento del glucógeno, lipólisis, rompimiento de grasas, y gluconeogénesis
cuando el proceso, perdón, la situación de ayuno es muy prolongada. El metabolismo, respecto al metabolismo de las grasas, entonces se inhibe la captación de glucosa, no vamos a producir grasa, tenemos muy poquita glucosa. Producción de cuerpos cetónicos, esto más relacionado con los lípidos, todavía no lo vamos a tener en cuenta. Se inhibe el anabolismo. Cuando todo esto sucede, ¿qué vamos a lograr? Que se eleven los niveles de glucemia en sangre, ¿cierto? Si los niveles de glucemia en sangre son muy altos, quien entra a escena ahora es la insulina. Se da metabolismo de la glucosa, es decir, se capta la glucosa por hígado y por tejidos como músculo y tejido adiposo. Se da glucólisis para quemar esa glucosa, se inhibe el catabolismo y se disminuye la glucemia. ¿Qué va a suceder aquí entonces? Glucogénesis o glucogenogénesis, síntesis de proteínas y lipogenia o lipogénesis. En esta imagen es exactamente lo mismo, tal cual. Acá es importante algo. Bueno, vamos a revisar un poquito, tenemos 5 minuticos. En esta imagen es importante algo. Vamos a ver el estímulo con la respuesta, ¿sí? Que aparece ahí. En A, por ejemplo, tenemos baja concentración de azúcar en sangre, ¿cierto? Ahí tenemos el capilar, tenemos el páncreas que liberan las hormonas. Como tenemos baja azúcar en sangre, se va a liberar glucagón, que le va a ordenar al hígado a promover la degradación de glucógeno a glucosa, es decir, que se da glucogenólisis y aumentan los niveles de glucosa en sangre. En B tenemos altas concentraciones de azúcar en sangre. Igual, el páncreas aquí ya no va a liberar a glucagón, sino que va a liberar a insulina. Insulina va a ordenarle al hígado la formación de glucógeno que guarde toda esa glucosa que tenemos en gran cantidad. Esto respecto al hígado, recuerden que también hay otros tejidos que actúan en el proceso. En el caso de cuando tenemos niveles elevados de glucosa, la insulina también le ordena a músculo y a tejido adiposo que empiece a captar y a metabolizar esa glucosa. Cuando esto sucede, disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Ahora, algo muy relacionado y es cuando tenemos una situación de estrés. Allí actúa el sistema nervioso simpático, específicamente la hipófisis, se va a liberar como tal ACTH. Se va a liberar también cortisol en gran cantidad. Esto se libera también en la... Se me fue la paloma. En un estado de nervios también, profe. La Sí, adrenalina en específicamente estado cuando... de miedo En la también. glándula suprarrenal, ¿no? Exacto, perdón, gracias. En la glándula suprarrenal. Ajá. Muy bien. Se va a liberar, también se libera adrenalina, noradrenalina, y todo esto va a promover la conversión de glucógeno en glucosa. Es decir, que una situación de estrés, de miedo, cualquier situación que afecte nuestro sistema nervioso simpático, también va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Como tengo tanta glucosa, entonces tengo muy elevados los niveles de glucosa. Vamos a obligar a nuestros tejidos que tomen esa glucosa y la almacenen. ¿Cómo la va a almacenar? Como glucógeno, y si se sobrepasa el almacén de glucógeno, la va a almacenar como grasa. Es por eso que se dice entonces que una de las razones por las cuales las personas tienden a aumentar de peso es precisamente por situaciones de este tipo, situaciones de estrés, situaciones que afecten el sistema nervioso simpático por la acumulación de grasa que se puede presentar. En esta volvemos a lo mismo. Entonces, cuando tenemos altos niveles de glucosa en sangre, inmediatamente el páncreas empieza a liberarnos insulina. Le dice al hígado, guarde toda esa glucosa como glucógeno y los tejidos empiezan a tomar glucosa, capten la, metabolícenla y bajan los niveles de glucosa en sangre. Cuando bajan tanto y están muy bajos, el páncreas empieza a liberar glucagón. El glucagón ordena al hígado que se empieza a liberar glucosa a partir del glucógeno, y esto inmediatamente hace que se aumenten los niveles de glucosa en sangre. Y hasta aquí llegamos con carbohidratos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí, Oscar? Sí, sí, señora profe. Entonces, bueno, cuando se almacena el glucógeno en el, en el hígado, ese glucógeno, bueno, si no lo necesitamos tampoco para, bueno, cuando hay azúcar, está el azúcar elevado o cuando está disminuido, si ese glucógeno lo necesitamos para para ese proceso, entonces ese glucógeno almacenado en el hígado
¿Cómo hace el cuerpo para deshacerse de él? O que, o sea, pues tengo entendido que el glucógeno después de eso pasa a glucogénesis, ¿sí? Que es para producir glucosa, ¿sí? Pero entonces, Glucogenólisis. eso, glucogenólisis, para producir la glucosa. Entonces, pues no sé, o sea, me surge esa duda, ese glucógeno, ¿cómo se quema? O sea, ¿cómo Ok, el que no necesita el cuerpo, cómo desaparece? ok. Muy buena esa pregunta. El almacén de glucógeno tiene un límite, ¿cierto? El cuerpo nunca, nunca, nunca no va a necesitar glucosa porque sería un cuerpo muerto, ¿cierto? Así sea para la actividad más básica del organismo que es respirar, necesitamos energía, ¿cierto? Entonces, siempre, siempre, siempre se va a necesitar glucosa, es decir, que el glucógeno siempre tiene que hacer glucogenólisis. Si no lo hace, ya es un cuerpo muerto. Lo que sí está muy relacionado con lo que pregunta Oscar es que como el cuerpo tiene un límite en ese glucógeno que está almacenando, entonces cuando ya ese límite se llenó, es decir, ya no puedo almacenar más glucógeno porque ese glucógeno se está quemando para las actividades básicas necesarias de la célula, ¿cierto? O sea, lo que hace siempre que nunca deja de hacer porque está vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa glucosa ya no se almacena como glucógeno porque ya está rebosadísimo. Esa glucosa hace glucólisis, genera piruvato, genera acetil-CoA y se almacena como grasa. Pero nunca se dice, entonces, como que ese glucógeno lo tengo ahí guardado y no me hace nada. No, el glucógeno siempre hace algo. Siempre, 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 porque estamos vivos. Es un organismo vivo, las células están vivas, las células hacen transporte, las células hacen mil cosas que requieren como tal energía. Entonces, digamos que ese almacén de glucógeno se necesita para esas cosas que nunca se van a detener, esas actividades que nunca se detienen. Pero ya cuando se sobrepasa, entonces ahí sí esa glucosa ya no me va a formar más glucógeno, sino que se va a formarme grasa. ¿Es claro, Oscar? Sí, profe, sí, 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 gracias. Vale. Profe, ¿qué debemos hacer para bajar los niveles de cortisol en cuerpo y no subir tanto de peso por el estrés y reserva de glucógeno? O sea que entonces no se cambió. Para regular los niveles de cortisol, simplemente estar tranquilos. Es decir, no tener esos momentos de estrés que logren, digamos que logren alterar nuestro sistema nervioso para que se dé toda esta cascada de hormonas. Entonces, básicamente, digamos que no alterar el sistema nervioso. Para no subir tanto de peso, muchas cosas. No subir tanto de peso por el estrés, pues no tener estrés, básicamente, o sea, es como regular la parte comportamental para regular también la parte hormonal, porque todo conlleva siempre a lo mismo, que es digamos que el aumento no tanto de peso, sino, digamos que a generar más niveles de glucosa en sangre que si no las estamos utilizando para nada se nos van a guardar como grasa y ahí es la subida de peso. Entonces, conclusión de todo eso, que comamos lo necesario, que no comamos muchísimo más de lo que estamos gastando, que comamos, digamos que lo justo, sobre todo que hagamos ejercicio, que quememos, que utilicemos todo eso que nos estamos comiendo, que comamos muy bien y que evitemos tener esas situaciones que alteren nuestro sistema nervioso y a su vez el sistema nervioso se encargue de activar toda esa cascada hormonal que es muy perjudicial para el organismo. Profe, ¿y cuando se da el efecto rebote? ¿En qué caso, qué efecto rebote, Sebastián? Hay muchos Cuando las efectos. personas tienen una dieta que supuestamente les ayuda a bajar de peso, pero, o sea, obviamente es como una, no sé si es como una creencia, algo así. Uh-huh. Tienen como unas dietas drásticas y lo que hacen después, más adelante, es que el Van a cuerpo, subir más. ajá, ¿a qué se debe? Ok. Básicamente eso depende de cada persona, de cada metabolismo y de cada dieta, pero digamos que a nivel general lo que sucede es que las personas tienden a quitar de la alimentación muchos, biocompuestos, muchas biomoléculas que realmente las necesitamos. O sea, nosotros no podemos quitar los carbohidratos porque le estamos quitando la energía del sistema nervioso.
Entonces, cuando hacemos una dieta, esas dietas que se inventa la gente en las que restringimos el consumo de determinada biomolécula, lo que sucede es que le estamos diciendo al cuerpo que puede venir una situación de ayuno. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Guarda lo poco que estemos comiendo, ¿cierto? Porque si quitamos, por ejemplo, los carbohidratos, el cuerpo empieza a guardar todo. Recuerden que así como a partir de los carbohidratos tenemos grasas, a partir de las grasas también tenemos carbohidratos, ¿cierto? Recuerden que hay gluconeogénesis y a partir de las grasas puedo, por ejemplo, a partir de los triglicéridos puedo tener glicerol y me voy a formar glucosa por gluconeogénesis. Entonces, como el cuerpo tiene tan poquito, el cuerpo tiene memoria, todo el sistema, todo lo que tiene que ver con la parte bioquímica, con la parte metabólica. Y el cuerpo se está preparando porque asume que algo está pasando, están consumiendo menos alimentos, está todo restringido, guardemos. El cuerpo siempre tiende a guardar para situaciones futuras en donde posiblemente cada vez va a disminuir más. Ese guardar es aumentar de peso, ¿cierto? Entonces terminamos la dieta y quedamos contentísimos y empezamos a comer normalito. Ahora sí. Regularnos, no hacer ninguna dieta, comer lo que debemos comer. Al inicio, cuando estábamos hablando de los carbohidratos, les decía, hay carbohidratos muy buenos y hay carbohidratos muy malos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si consumimos fruta, que sea fruta, no todos los aditivos para la fruta. Si consumimos, es preferible consumir carbohidratos complejos, avenas, por ejemplo, que incluyen almidón, que tienen un proceso metabólico mucho más lento porque tienen que romperse, tenemos que absorber y esos son carbohidratos complejos que nos sirven mucho más. ¿Claro? Sí, profe, gracias. Otra cosa que les Claro, profe. quería hablar, alguien me preguntó esta mañana en la clase y es de las dietas cetogénicas. En las dietas cetogénicas, no sé si las han escuchado que están muy de moda, hay que tener mucho cuidado con esto, no son malas, pero hay que saber quién las hace y cómo las hace. Siempre hay que asesorarnos de un experto. Una dieta cetogénica básicamente limita muchísimo el consumo de carbohidratos y nos lleva al aumento del consumo de grasas buenas, obviamente, ¿no? Ahora no es que, ay, como la dieta cetogénica, entonces vamos a comer empanadas llenas de aceite todos los días. No, son grasas buenas, específicamente grasas vegetales. Entonces, quienes hacen estas dietas básicamente eliminan carbohidratos. ¿Por qué? Porque a partir de las grasas que se consumen, como son tantas, esas grasas se tienen que metabolizar y se metabolizan específicamente por gluconeogénesis, es decir, los carbohidratos que nosotros necesitemos en el cuerpo se empiezan a dar por gluconeogénesis y la grasa es lo que utilizamos como energía para que se nos vaya quemando esa grasa. Allí es muy peligrosa esta dieta por la aparición de cuerpos cetónicos que pueden exceder las concentraciones normales y esto sí nos puede llevar a un problema que es mucho mayor. Por eso la dieta cetogénica no es mala, pero sí debe ser muy controlada porque esta dieta se restringe a el consumo de grasas y proteínas, obviamente, que nunca se quitan, pero limitando muchísimo los carbohidratos. Entonces allí es un poquito de cuidado. En esta dieta cetogénica hacemos un poquito de énfasis después de que veamos la parte de lípidos. No sé si tienen otra pregunta. Profe, una cosa, Julián. Tomás dijo que, bueno, lo de evitar no subir tanto de peso por el estrés. ¿No se supone que entonces por el estrés sería al contrario porque se está generando como una reacción que aumenta la glucosa en sangre? O sea, se tiene que hacer glucólisis. O sea, no se almacena. O sea, no sería que aumente de peso por estar estresado, ¿no? Depende del metabolismo y de la persona, porque se pueden presentar las dos situaciones. Generalmente se lleva a un aumento de peso, como hay personas que no, y ya le voy a explicar por qué. Cuando estamos estresados o cuando tenemos una situación de estrés, de miedo, de ansiedad que nos altera el sistema nervioso simpático, básicamente lo que sucede es que aumentan los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre, entonces una de las soluciones que se da o que nos da la insulina es que se empiece a realizar glucólisis, es decir, que esa
glucosa se empieza a utilizar en algo para que no se nos quede ahí como quieta, ¿cierto? Entonces, esa glucosa va a ir a hacer glucólisis. En la glucólisis se requiere energía, pero sí, esa energía no se necesita para nada, si no se está necesitando nada de energía, entonces la glucólisis se queda ahí. Esa glucólisis me genera piruvato, ¿cierto? Entonces, si se está haciendo algo, X actividad, esa glucólisis, ese piruvato, perdón, pasa a acetilcoenzima A y va a hacer ciclo de Krebs, generación de energía para las células, porque se necesita, ¿cierto? Pero si no, ese piruvato se transforma en acetilcoenzima A y se va a almacén. ¿Almacén de qué? De grasa. Y se guarda ya como grasa, como grasa, como grasa. Entonces, por eso le digo que todo depende de la situación de esa persona, en el momento, del metabolismo, etcétera, etcétera. Pero generalmente lo que se hace es guardar como grasa. No sé si es claro, Julián. Sí, profe, y lo del artículo yo le iba a preguntar porque no lo encontré en clase. Sí, no se los he colocado. Ahorita se los coloco. Voy a abrir Classroom ya para lo que luego no se me olvide. Profe, yo tengo una preguntita. Espérame un segundo, Eros, que alguien me escribió por acá No, en sí, el dale, tranquila. chat. Profe, hay personas que consumen muchas grasas o se alimentan mal y no suben de peso y esto lo atribuyen al metabolismo acelerado. ¿Qué sucede ahí? Exactamente, depende del metabolismo de las personas. Ojo con esto, el no subir de peso no quiere decir, por ejemplo, que no tengamos reservas de grasa en nuestro organismo, específicamente el hígado. Hay muchísimos pacientes con hígado graso y son muy delgados. Eso quiere decir que no almacenan como tal el tejido adiposo, pero el hígado está inundado de grasa. Entonces, el no tener, digamos que un peso elevado, que no se vea el gordito o cualquier cosa, no quiere decir que esa persona esté saludable, sobre todo cuando consumen grasas, específicamente grasas de origen animal, cargadísimas de triglicéridos y colesterol. Entonces, digamos que no significa que porque una persona sea delgada con una pésima dieta, esté muy saludable en cuanto a su sistema digestivo, por lo menos, no. Es muy variante, esto también tiene que ver con los somatotipos del cuerpo, eso. Eso ya son como formas del cuerpo y la genética también influye bastante, pero es importante tener en cuenta lo que les estoy diciendo, que no se almacene grasa en tejido adiposo de manera exagerada, no significa que al tener una mala dieta no tengamos problemas metabólicos, no está relacionado. Diana, no sé si es claro, Diana Benavides que me preguntaba. Sí, profe, sí, quedó claro. Muchas gracias. Ok, Eros. Profe, yo quería saber si era capaz uno de perder peso solo pensando, por lo que dijiste que el cerebro necesita demasiada glucosa. Y si uno, no sé, si en algún No le momento, entendí, Eros. Si uno, o sea, si en algún momento ¿me uno puede realiza, repetir? si en algún momento uno hace demasiada sinapsis cerebral y usa mucho, necesita el cerebro demasiada energía para hacer sus funciones y entonces necesita demasiada glucosa, uno puede perder peso por literalmente pensar o fue imaginación mía. Puede perder peso porque pensando mucho. Sería muy ¿Sí? bien, no, porque por lo que necesita mucha Hola, ¿me glucosa en el escuchan? sistema nervioso. Sí. Ok, sí, pero eso no es una pérdida de peso, no es una pérdida de peso como tal. Digamos que el sistema nervioso utiliza muchísima glucosa para todas las actividades que requieren energía, pero de ahí a que eso obedezca directamente a pérdida de peso porque el sistema nervioso consume esa cantidad de glucosa, no. Ya está relacionado a otros factores, de pronto que no se consuman los alimentos apropiados, que no se coman las horas que son, que pasemos mucho tiempo de ayuno prolongado, que haya muchas situaciones de estrés, que es lo que viven los estudiantes universitarios generalmente. Pero prácticamente que porque el sistema nervioso utilice mucha glucosa y eso obedezca directamente a una baja de peso, no. ¿Sí era eso lo que me preguntaba, Eros? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. señora. Ok, creo que Eros se fue.
la glucólisis y sus enzimas, todos esos procesos, tenemos que Ujú. tenerlos más que todo claro lo que da, o si tenemos que aprendernos ese proceso que ya está en la diapositiva, o de momento No, no. por el momento no. Sí lo van a tener que saber muy exactamente, sobre todo la molécula y todo lo que conlleva esos cambios, pero cuando demos respiración celular, por el momento no. Por el Profe, yo momento, tengo una pregunta. de generalidades. Oscar, Sí, sí, señora. Profe, entonces, la glucogenogénesis es el paso del glucógeno a la glucosa, ¿sí? de glucogenólisis. Sí, 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 sí. Es el paso del glucógeno a glucosa, ¿sí? Sí, Y cuando ya está, bueno, la grasa para convertirse a glucosa, cuál es el paso, profe? la grasa Entraría ya para convertir la glucosa. Cuando tenemos muy bajos niveles de glucosa, de glucógeno, o sea, cuando ya no tenemos glucógeno ni nada, nada de carbohidrato, que formamos glucosa a partir de otros compuestos, Sí, 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 sí. A ese proceso, ¿cómo se le llama? gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Ajá. Ah, listo. Ok. Relacionen las palabras. Cuando yo digo gluconeo, es como glucosa nueva, es decir, nada de glucógeno. Gluconeogénesis, glucosa nueva a partir de sustancias diferentes, de moléculas, perdón. Cuando digo glucogenogénesis, génesis es formación de glucógeno. Y cuando digo glucogenólisis, lisis es rompimiento, entonces rompimiento de glucógeno. Listo, muchachos. Entonces, próximo martes tenemos quiz de carbohidratos. No les voy a preguntar cuál es la molécula de la glucosa, que si esta es glucosa o fructosa, no les voy a preguntar nada de eso. Va a ser más analítico, no sé cómo se los voy a hacer, no he pensado. Y la próxima clase también arrancamos con lípidos porque vamos un poquito atrasados. ¿Con qué? No, de todo lo que hemos visto de carbohidratos, de todo el tema de carbohidratos. Lo que les decía es que no les voy a preguntar, no les voy a colocar una molécula y les voy a decir, ¿eso es glucosa, sí o no? No, así Ah, no ok, va a ser, listo. va a ser Listo, más profe. analítico, tampoco les voy a poner a ciclar nada para que no se pongan ahí como a perder tiempo con eso, no. Eso era como más para que ustedes supieran cómo es que se reacomodan esos átomos en la configuración de Hadoop. Listo, listo, profe, gracias. Ok. Listo, muchachos, entonces nos vemos el martes. Estudien mucho y que tengan una feliz tarde. Y Hasta nos luego, vemos profe. el martes. Penales química orgánica. Oscar, Sí. grupo